contacto tenemos a Carlos Ñáñez, profesor universitario, economista. Nos complace tenerlo aquí nuevamente como nuestro aliado económico para que nos ilustre acerca de este tema que, bueno, nos ahorca a todos. Bueno, Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido a Bajo la Lupa. ¿Cómo te va? Muy bien, Deudeli y Jonás, muy preocupado también por la situación del país, pero infinitamente... ¿Tú como economista estás preocupado? Infinitamente preocupado, Deudeli, porque vemos con especial grado de angustia y de agobio, sobre todo la imposibilidad estructural que tiene el gobierno para comprender el inmenso daño en materia económica que nos ha sumido, obligado a los venezolanos en esta precarísima situación en la cual estamos viviendo en la actualidad. Ahora, fíjate, el presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció el fin de semana que incorporar el tema económico, el Plan de la Patria, a las mesas de diálogo que se instalaron el 29 de octubre. Yo quisiera que tú como profesor en esta materia nos digas qué nos esperan los venezolanos, ¿mejora la situación? Fíjate tú, Deudeli y Jonás y la audiencia. El tema económico, para resolver el tema económico es necesario como trámite fundamental resolver el tema político. Entonces, para resolver el tema político nosotros tenemos que salir de esta situación, que encontrar un cambio a través del diálogo. Fíjate tú, como profesor de estudios políticos y como profesor de economía, pero yo tengo la posibilidad aquí en la Universidad de Carabobo dictar en las dos facultades clases. ¿Qué significa etimológicamente el diálogo? Di significa a través de o por medio de. Y logo significa ciencia, encuentro, opinión. Entonces es una opinión científica a través de la cual se llega a un consenso o a una construcción de la verdad. ¿Cómo se construye la verdad? Con un gobierno que desconoce que hay una crisis humanitaria, que desconoce que hay una crisis económica, que desconoce una altísima inflación. La semana pasada, mientras el presidente de la República estrenaba un programa de salsa en la televisión para mostrarnos sus infinitas capacidades y dones y talentos para bailar salsa y tocar bongo y conocer los ritmos y las cadencias tropicales, el país se enfrentaba a un pico, a un spike de el tipo de cambio que rozó casi los 2.000 bolívares por dólar. Es que esta gente va a incorporar a un diálogo el tema económico cuando esta gente sencillamente no dialoga. Ayer entrevistaban en Diálogo con al señor Freddy Bernal, coordinador de los CLAP, que es un invento soviético fracasado, inventado por Trotsky y por Lenin para controlar al pueblo. Y este señor nos manifestaba que ellos no van a dialogar con condiciones, entonces no hay posibilidades del diálogo. Para que la radioaudiencia me entienda, el diálogo no lo tenemos que fustigar o lapidar quienes queremos salir de esta situación calamitosa en la que está el país, porque el diálogo está del lado de nosotros. Nosotros somos una inmensa mayoría que quiere salir de esto frente a una cúpula que está armada hasta los dientes, que está desatendida, que está desaplicada de los problemas sociales, económicos, culturales y del drama humanitario que vive Venezuela. Nosotros como esa inmensa mayoría solamente tenemos el diálogo. Entonces el diálogo, el conocimiento está del lado de nosotros. Ellos son los que no quieren ceder y no quieren ceder cuando tú escuchas a un Freddy Bernal, que es coordinador de los CLAP, y dice las bolsas de los CLAP solamente van a llegar para aquellas familias que presentan 2 salarios mínimos. Entonces quiere decir que aquellas familias que tengan un ingreso superior a 2 salarios mínimos, que son 54.000 bolívares, porque el salario mínimo está en 27.000 bolívares, y hay familias de Eudel y Jonás y la audiencia que son profesionales bajo el libre ejercicio o comerciantes informales que no tienen el bono de alimentación. Esa familia, porque es de clase media, pecó y no tiene acceso a los CLAP. Semejante engendro puede ocurrírsele a un proveedor de políticas públicas cuando las políticas públicas están llamadas como ciencia social para generar un grado de intervención en la sociedad y corregir los fallos del mercado. En este caso, fallos del mercado que nos han llegado al azúcar a 3.500 bolívares el kilo, que nos ha llegado a 2.800 bolívares el litro de aceite, que nos ha llevado a 5.000
5.000 bolívares la bolsa de leche a las familias que no tenemos acceso a los CLAP. Entonces yo te pregunto, ¿será que la clase media no tiene derecho? ¿Será que los sectores profesionales de este país no tienen derecho? Entonces después tú ves a Goebbelsoliana de televisión, tomando en cuenta que Venezolana de Televisión parece que tiene de director a Goebbels, el ministro de Planificación del gobierno de Hitler, decir que los muchachos que se van del país se van porque son hijos de extranjeros. No, es mentira, Deudeli, Jonás y la audiencia. Se han ido casi 5 millones de muchachos escapándose de esta trampa de escasez, de hampa, de violencia. Yo estoy saliendo ahorita de mi trabajo para un velorio de un funcionario policial que asesinaron en el estado Carabobo. Aquí si los muchachos no se van del país, no los matan, Deudeli, Jonás y la audiencia. O sea, ¿qué medida, qué radio de acción tiene este gobierno que, repito, es una cúpula minoritaria atada por la violencia de las armas al poder? Mientras que la gran mayoría del país está solicitando cambio, renovación, y el diálogo tiene que ser una herramienta de quienes creemos de verdad en la paz, de forma introyectada, y no de quien cree en la paz de los dientes para afuera, como Delcy Rodríguez y la ministra de Salud, que fueron a la OEA a manifestar que en Venezuela no hay crisis humanitaria, cuando aquí la gente se está muriendo de difteria. No podemos avanzar frente a un gobierno que desconoce arbitrariamente al otro. En Venezuela el gobierno no está reconociendo al otro. Carlos, pero los escenarios que hemos visto luego de la instalación del diálogo el domingo 29 de octubre, las posiciones, la del presidente de la República, ni con voto ni con balas, llegarán a Miraflores. La posición de Capriles y de Freddy Guevara, el 11 tienen que tener algo en concreto, si no, no está descartado la movilización hacia Miraflores y el juicio político en la Asamblea Nacional hacia el presidente de la República. Freddy Bernal, perdóname, dice que no van a dialogar con una pistola en la cabeza, que elecciones para complacer a los niños malcriados no hay. Entonces, en vista de este escenario, ¿en qué se puede avanzar? Mira, hay un gran avance inicial en la intervención como facilitador del Vaticano en el proceso del diálogo. Hay otro avance fundamental en el que el gobierno tuvo que reconocer que la mayoría opositora de la Asamblea Nacional goza de más legitimidad que ellos y que hay una inmensa mayoría del país que rechaza la acción de gobierno, porque de cada 10 venezolanos, 8 venezolanos están en contra de este gobierno que simplemente no ha tenido la capacidad fundamental de producir bienestar. Eso es el punto de vista elemental de las ciencias políticas. Ahora, de la realidad es práctica. ¿Qué podemos esperar de un individuo como Freddy Bernal? ¿Ustedes creen que un individuo como Freddy Bernal ha desarrollado niveles de evolución moral para poder entender en el otro? Freddy Bernal ayer nos dijo que nos muriéramos de hambre la gente de la clase media, de Udeli, Jonás y la audiencia. Nos dijo en este programa, diálogo con, valga la redundancia, que ellos no iban a dialogar con una pistola en la cabeza, pero es que ellos no entienden que la opción del diálogo es ir a un proceso de elecciones, y Maduro dice que ni con votos ni con balas. De Maduro no me extraña absolutamente nada, porque un presidente de la República que tenga el nivel de indolencia de una crisis humanitaria como la que vive Venezuela, con una caída del 10% del Producto Interior Bruto, con una estimación de inflación superior al 800% para el 2016, y 2017, 2.300% de inflación, y que el presidente de la República estrene un programa de salsa para mostrarnos sus habilidades con las cadencias tropicales y su infinita incapacidad para gobernar, pues solamente perfila la incapacidad de lo que los griegos llamaban la caquistocracia. La caquistocracia son los peores en el ejercicio del poder, y estos que nos gobiernan son los peores en el ejercicio del poder. Una cúpula violenta que desconoce a la legitimidad de la Asamblea Nacional y que no tiene apoyo popular, más allá de sus niveles de divorcio total con las realidades nacionales. Deudeli, Jonás y la audiencia, yo no sé en Nueva Esparta, pero aquí en el estado Carabobo, un kilo de azúcar cuesta 3.500 bolívares, un litro de aceite cuesta 2.800 bolívares, una bolsa de leche cuesta 5.000 bolívares, y estamos hablando que eso, en términos del salario, es el 18.5%, porque el salario es el salario mínimo de 27.000 bolívares, los otros 63.000 bolívares es una bonificación que precariza el salario
salario y que no la recibe el grueso de la población venezolana. Entonces, y tú hablas para el 2017 de 2.300% de inflación. Si un kilo de leche vale 5.000 bolívares en estos momentos, con 2.300% de inflación, ¿hasta cuánto va a llegar la leche en el 2017? Por poner un ejemplo. Fíjate tú, Deudeli, Onay y la audiencia, y por eso es que yo digo que ustedes son unos periodistas extraordinarios allá en Nueva Esparta. Porque ¿de dónde viene esa fuente? La inflación intermensual ha crecido en Venezuela en un promedio intermensual en lo que va de 2016 del 30%. Si usted determina eso y lo eleva a la 12, obtiene 2.329% de inflación, ¿verdad? Si usted ese 2.3 de inflación lo corrige, ¿correcto?, por el valor de la leche en la actualidad, pues un kilo de leche el año que viene, en diciembre, va a costar 120.000 bolívares. 120.000 bolívares. Esa es la realidad. 2.300% es 23 puntos de inflación. Bueno, y 120.000 bolívares irá a costar también un paquete de caraota. ¿Cuál era la comida de los pobres, Deudeli, Jonás y la audiencia? Porque arroz, caraota, huevo, plátano frito. Ahora, ¿quién puede comer caraota, carne mechada y tajada? Nadie. Porque los CLAP no nos van a llegar, y no le van a llegar a nadie. Ayer Freddy Bernal, quien demostró, aparte de una inmensa dislexia, porque es que es una cosa espantosa, de una dislexia incapacitante para poder manifestar o urdir algo evidentemente entendible, nos dijo que los CLAP estaban como atendiendo a 60 y pico % de la población, mientras él redondea los picos. El problema de esta crisis, Deudeli, Jonás, la audiencia y quien me oiga, es que esta crisis no se está contando en tiempo ni en paciencia, se está contando en muertos, de gente que se muere porque no encuentra la medicina, gente que se muere porque no llega al hospital, gente que se muere porque no encuentra el antibiótico, porque la ministra de Salud, es una irresponsable que dice que es mentira la crisis humanitaria. Mire, Deudeli, aquí en el estado Carabobo los hospitales son espacios surrealistas donde la gente parece que entra al infierno del Dante Alighieri a morirse en condiciones de insalubridad. Aquí en el estado Carabobo tú te vas a operar de la vesícula y no hay el kit quirúrgico, pero sales para el cafetín del hospital y encuentras una lista donde te dicen cuánto cuesta el kit quirúrgico y hay gente que tiene que pagar el kit quirúrgico. Aquí en el estado Carabobo las aseguradoras privadas están teniendo un problema grave y en toda la República porque los contratos bajo los cuales todos o los que tuvimos acceso a asegurarnos llegamos a acuerdos, pues ya no tienen efectividad. Yo estoy, por ejemplo, asegurado en la Universidad de Carabobo por 500.000 bolívares. Ustedes me dirán, eso es una uña encajada. Ahora, Carlos, los aumentos del presidente, se ha rumorado tanto un aumento del salario mínimo otra vez. 4 hubo este año, Carlos, nos quedan 3 minutos para que desarrolles eso. Fíjate tú, y el tema de los billetes, ya va, y el tema de los billetes, que sabes tú, la emisión de billetes nuevos, si es verdad que hay de que van 500, a haber de 500, 1.000 y 2.000, hasta 5.000, supuestamente dicen que habrá uno hasta de 20.000 bolívares, un billete. La Asamblea Nacional propone a través de la Comisión de Economía y Finanzas que haya hasta uno de 200, porque la gente tiene que andar como un cajero bancario para poder comprar, bueno. En carretilla hay que sacar la quincena. El cono monetario se destruyó. Aquí hicieron la reconversión monetaria en el 2008 y la inflación acumulada hasta la fecha es de 2.500%. Eso es un niño muerto, el cono monetario. Sin embargo, existe un negocio tras la producción de billetes de muy baja denominación porque por cada billete de 100 bolívares que se producen, se reciben 15 centavos de dólares. Entonces es un negocio seguir teniendo este desastre que tenemos con los billetes. Lo de la impresión de nuevos billetes no va a favorecer en lo absoluto la caída de la inflación, va a mejorar son los términos de intercambio en determinados aspectos, porque cuando salga el billete de 20.000 bolívares y yo tengo que comprar un kilo de leche que cuesta 5, me tienen que devolver 15.000 bolívares, y si el vendedor no tiene la especie monetaria nueva que sustituya y eficientice el vuelto, pues me va a dar 15.000 bolívares en billetes de 100 y yo me voy a ir con 150 billetes, casi media resme papel entre la cartera para que me den un tiro en la esquina. Con relación a lo de los aumentos, ayer
ayer veía también en estas cadenas gebelianas que nos obligan a ver, porque aquí tú estás viendo televisión y te dicen mensaje oficial, y tienes que calarte el mensaje oficial y tienes que calarte la mentira oficial, y la mentira oficial del día de ayer era que habían aumentado 4 veces el salario. En efecto lo aumentaron, Deudeli, Jonás y la audiencia, 400% es el aumento del salario, la inflación es 800% al final del año, es decir, los aumentos nacieron muertos. Todo aumento en un umbral hiperinflacionario es una medida suicida. Ahora, Bueno. Carlos, por aquí te escribe Ana Suárez y dice, en el 2009 se compraban con 100 bolívares 43 kilos de arroz. En el 2009 los términos de intercambio eran formidablemente favorables. En el 2009, Deudeli, yo estoy justamente viendo un recibo de nómina y en el 2009 yo ganaba 2.900 bolívares y con mis 2.900 bolívares cumplía mis requerimientos de canasta básica normativa, entonces y de canasta alimentaria, y tenía hasta posibilidades de viajar, Deudeli, Jonás y la audiencia, pero lamentablemente el país del 2009, que fue el país de las vacas gordas y de la vidurria en función a que se cobraban $100 por barril de petróleo, es un país que ya no existe. Sin embargo, para la gente que ha perdido la esperanza no la podemos perder. Después del 11 de noviembre va a seguir habiendo inflación. Después del 11 de noviembre va a seguir habiendo violencia. Después del 11 de noviembre vamos a seguir teniendo un gobierno que desconoce a la mayoría, pero vamos a seguir en pie de lucha, esta mayoría democrática y decente del país, para sacar a esa cúpula y a esa minoría por la vía electoral pacífica y legítima, que es la que nosotros entendemos, porque aquí lo que hicieron el golpe de Estado fueron ellos el 4 de febrero